Dios estaba pidiéndole al pueblo de Israel que le construyera una casa donde Él pudiera habitar con su pueblo. El problema es que tanto requisito, tantas medidas, hermano, tantas reglas, porque quién venía a habitar en la casa era lo más importante. Para que fuera una realidad ese asunto de que Dios habitara en un lugar, ese lugar tenía que cumplir las normas, ese lugar tenía que cumplir las reglas para poder contener la presencia de Dios. Por eso tantas reglas, por eso tantas medidas, por eso los materiales, por eso la necesidad de estar realizando actos, ceremonias todo el tiempo, porque no era un animal, no era un buey, no era un ser humano, era el mismísimo Dios del cielo y de la tierra quien habría de habitar en ese tabernáculo, y por eso era necesario que Israel y que Moisés lo hicieran de acuerdo a las especificaciones. Este es el Mishkan. Cuando hablamos de Mishkan, hermano, entienda usted que estamos hablando de la tienda. El tabernáculo. Aquí hay una representación arquitectónica de cómo se veía el Mishkan tanto por fuera como por dentro. Esta es una imagen preciosa. Es una imagen que nos puede, y se la voy a dejar unos segundos para que usted la admire, porque esta es una imagen que nos da un panorama general. Cuando queremos entender cómo estaba todo adentro, esta creo yo, por lo menos para mi gusto, es una de las imágenes más efectivas para eso. Lo que había por dentro y lo que había por fuera. Vamos a hablar, hermanos, en los próximos minutos acerca de las paredes del tabernáculo, las paredes del Mishkan, cómo estaban conformadas estas paredes, qué representaban, cuáles eran sus materiales, etcétera, etcétera. Ok, leemos juntos, por favor, cuáles eran los materiales de las paredes del Mishkan o del tabernáculo. Dice: 48 tablas de madera de acacia. Las tablas eran recubiertas de oro. Aquí cambiamos el material. Se acabó el bronce, ¿sí? Aquí cambiamos el material, y por cuanto hemos llegado a la morada de Dios, Dios utiliza el metal más precioso, más valioso, el cual es el oro. Las tablas eran recubiertas de oro, fundadas sobre 96 bases de plata. Digan 96 bases de plata. Habían, hermanos, 48 tablas de madera de acacia forradas de oro, pero habían 96 bases. Usted verá en su Biblia que la Biblia utiliza la palabra capiteles, y la Biblia no dice bases, dice basas. Pero está hablando, los conocedores creen que se trata de lo mismo. Eran bases, hermano, que se ponían en el suelo, que eran de plata, que eran como la moldura. Tenían como el espacio. Recuerde que todo el tabernáculo de reunión completo era ensamblable. Se armaba y se desarmaba. Entonces los sacerdotes colocaban las bases de plata y venían, y lo único que hacían era trabar, meter adentro de las bases la madera cubierta de oro, y así comenzaban a formar todas y cada una de las paredes del Mishkan o del tabernáculo. ¿Por qué 96 bases si habían 48 tablas? Porque cada tabla de madera llevaba una base abajo, y llevaba, como dice la versión 60, un capitel
pero era una base arriba. Entonces eran dos, una iba abajo y una iba arriba, y esas bases eran las que se entrelazaban entre sí para poder formar así las paredes del Mishkan. Esos eran sus materiales. Aquí vemos otra imagen del tabernáculo, viéndolo desde arriba, una vista aérea, para que tengamos una idea. Y por cierto, aquí estamos viendo solo el lugar santo. Ok, hablemos un poquito entonces de su significado. ¿Qué significan esas paredes del tabernáculo? Bueno, el 48, que eran las tablas de acacia, de madera, el 48 nos habla de sacerdocio, 4 veces 12. Recuerde que el 12 significa plenitud de sacerdocio, gobierno y discipulado. Esas son las cosas que significa el número 12. 12 es sacerdocio. ¿Por qué se dice plenitud de sacerdocio? Porque se cree que la plenitud de un ministerio es cuando ha reproducido en 12. Cristo, el sacerdote supremo, viene y toma 12. Por eso el 48 nos habla, hermano, de sacerdocio. 4 veces 12, pues solo los sacerdotes podrían entrar allí en el lugar santo. El lugar santo se llamaba, o la palabra hebrea es Kodesh. Kodesh significa lugar santo, ¿sí? El 96, que eran las bases, el 96 nos habla del reino de Dios y su gobierno por venir. Esa es la representación del gobierno de Dios. Si usted mira, hermano, en el tabernáculo de reunión, la numerología es perfecta. ¿Cuánto es, hermano, 48 más 48? 96. Es una numerología perfecta que tipifica el reino de Dios. La acacia, oiga, esto es muy importante. Yo sé que ya hablamos de la acacia. La acacia nos habla de la humanidad de Cristo, pero también de su incorruptibilidad. Así como la acacia no se pudre ni se corrompe. La acacia representa humanidad ciertamente de Cristo, pero también incorruptible. Cristo era incorruptible, al que no pecó, ni hubo engaño en su boca. Jesucristo jamás se corrompió. Lo tentaron, pero no se corrompió. Él fue y es incorruptible. Eso representa la madera de acacia. El oro, ¿de qué nos habla el oro, amados? De su divinidad. La plata, y de esto voy a ahondar un poquito, la plata nos habla de redención de Cristo a través de la propiciación. ¿De qué cosa eran las bases sobre la cual iban montadas las tablas? Eran de plata. La plata, hermano, nos habla de redención. La redención que Cristo hizo por nosotros en el sacrificio de propiciación. Así que déjeme entrar un poquito a esto. Necesito que valoremos el hecho del elemento de la plata en el tabernáculo de reunión. Por favor, diga conmigo: plata para redención. Otra vez, hermano, plata para redención. Vamos a estudiar algo muy importante, muy bonito ahorita. Leemos la escritura y luego hablamos un poquito de ello. Leemos, dice: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Diga: el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová,
para hacer expiación por vuestras personas. Note por favor para qué era esta ofrenda. Verso 16, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Éxodo 30 del 11 al 16. Ok, hermanos, la plata era para redimir a una persona. Cuando una persona que necesitaba ser comprada o necesitaba ser eximida de una culpa, era entonces, hermano, redimida a través de precio de plata. La plata se usaba como una redención de propiciación. Si usted notó los versículos que leímos, hermano, los hijos de Israel pagaban el rescate de su persona, pero el mandato era para todos los contados. El mandato era para todo. Hermano, aquí está hablando de un censo, pero está hablando de un censo militar, no poblacional. Cuando el censo era militar, cuando Moisés no buscaba conocer el número total de los hijos de Israel, todo, no. Sino cuando Moisés buscaba conocer la fuerza, los ejércitos de Israel, porque dice todos aquellos de 20 años para arriba. La ley en Israel era que 20 años cumplidos para arriba ya tenían que salir a la guerra. Dice, a todos los contados darán la ofrenda de su rescate para que no haya mortandad. Para que no haya mortandad. Ese precio del rescate era, hermano, una ofrenda para la guerra. Oiga, una ofrenda para la guerra. No es que iban a morir por ser contados, como pasó en el caso de David, que eso es otro tema. Este era un censo militar. Cada uno que ya estaba enlistado en el ejército de Israel, 20 años para arriba, ya contaba como un soldado. Esa persona, si tenía fe, oiga, si tenía fe, tenía que entregar esta ofrenda, que era medio ciclo de plata, para hacer el rescate de su persona. ¿Sabe qué significaba? Que cuando Israel saliera a la guerra, no habría mortandad entre ellos. La cobertura de Jehová estaría de manera específica sobre aquellos que habían dado su ofrenda del rescate de su persona. Esto es importantísimo, hermano. Esto es importantísimo porque esto nos está hablando de principios de guerra espiritual. Oigan, hermanos, ustedes que salen conmigo a las liberaciones, intercesores, hermano, no podemos salir librados en la batalla espiritual si no aprendemos nosotros estos principios. Cuando Israel salía a la guerra, era menester, era necesario que los soldados pagaran a Jehová. Era una forma de pacto. Era una ofrenda del rescate de sus personas para que en la guerra no hubiera mortandad entre los soldados de Israel. Por eso, hermano, usted ve que en la mayoría de las guerras bíblicas, cuando Israel estaba en obediencia, eran muy pocos, eran casi ninguno o muy pocos los soldados de Israel que perecían. Y seguramente los que perecían eran aquellos que no habían cumplido esto. Ahora, dice la Biblia, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. ¿Sabe qué significa? Que cuando se trata del rescate de una persona, una ofrenda del rescate, redención, redimir a una persona. Cuando se trata del rescate, todos los hombres son iguales delante de Dios. El rico no vale más y el pobre no vale menos. Ni el rico aumentará por ser rico, ni el pobre disminuirá por ser pobre. Esto es lo establecido. Medio ciclo de plata para grandes y chicos, para pequeños, para altos, para todos.
Todos los hombres tienen el mismo valor a los ojos del Señor. La plata en las paredes del tabernáculo, en las paredes del Mishkan, representa la redención, el rescate que Cristo realizó por nuestras personas. Hermano, nosotros nos metemos con el enemigo y nosotros muchas veces estamos tan confiados en la palabra que no sabemos que estamos luchando contra poderes, contra príncipes, contra potestades que tienen poder, hermano, que tienen autoridad. Pero Cristo ha hecho el rescate de nuestras vidas, ha hecho la redención de nuestras personas y bendito sea su nombre. El diablo no nos puede tocar, el diablo no nos puede destruir. Amén. Amén. Ya hablamos un poquito de las paredes, cómo estaban conformadas las paredes, la madera, las bases. Hablemos un poquito ahora del techo, el techo del tabernáculo. El techo tenía 4 capas. De acuerdo a la Biblia, palabras de la Biblia, 2 cubiertas y 2 cortinas. 2 cubiertas y 2 cortinas. Eran 4 capas en total. Cuando los sacerdotes armaban el Mishkan, hermano, tenían que desplegar esas 4 capas. Mire qué trabajo tenían los sacerdotes del Señor, hermano. Bueno, aquí hay otra representación de las diferentes 4 capas que formaban el techo del tabernáculo o del Mishkan. Y aquí sí las tenemos un poquito más claras. Ok, empecemos hablando del exterior. Empecemos del exterior hacia el interior. Empecemos desde afuera hacia adentro. La primer capa, mis hermanos, que había era una cubierta. Recuerde que le dije, de acuerdo a la Biblia, las primeras 2, las exteriores, eran cubiertas. Y las 2 interiores eran cortinas, porque eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la cubierta exterior, la que daba a la intemperie, la que daba afuera, era una cubierta de piel de tejón. Era la primera, piel de tejón. La segunda, que era la roja, como usted lo puede ver ahí, era una cubierta de piel de carnero teñida en rojo. La tercera, y aquí ya estamos hablando de cortinas, la primer cortina, tercera capa, primer cortina, tercera capa, era cortina de piel de cabra. Y la última era una cortina de lino fino en 4 colores, los 4 colores acostumbrados en el tabernáculo de reunión. A estas alturas ya se lo sabe, hermano. ¿Cuáles eran los 4 colores? Azul, púrpura, carmesí o rojo y blanco, ¿sí? Azul, púrpura, rojo o carmesí y blanco. Ahora, lo interesante de la última cortina, la que daba al interior, es que aparte de los 4 colores, de acuerdo a la palabra del Señor, tenía bordados de querubines de obra primorosa. Querubines preciosos, bordados en esta cortina, por toda la cortina. Imagínese, amado, imagínese usted estar adentro. Imagínese adentro del tabernáculo. Y cuando usted levantaba los ojos, no me quiero adelantar, pero dentro del Mishkan, la única, no me quiero adelantar, la única luz que había era la menorá. Cuando la menorá ardía, era la única luz que guiaba a los sacerdotes. No me quiero adelantar, Señor. Imagínese a la luz del fuego que usted levantaba sus ojos. Le digo otra cosa. Los querubines estaban bordados en hilos de oro. Imagínese tinieblas,
luz del fuego. ¿Qué hace la luz en el oro? Le iba a decir, vea mi oro. No tengo nada de oro, hermano. ¿Qué hace la luz en el oro? Mire, aquí hay una imitación de oro, mire. ¿Qué hace la luz en el oro? Se refleja. Imagínese que usted volteaba arriba y veía los querubines iluminados. Una cosa preciosa. 4 capas. La cubierta de piel de tejón, la exterior. La siguiente, piel de carnero teñida en rojo. La siguiente, piel de cabra. Y la siguiente, cortina de lino fino. Estudiemos la primera. ¿Cuál era la primera, hermanos? ¿Cubierta de qué? Cubierta de tejón. El tejón o esta cubierta representa la humanidad de Cristo. ¿Qué representa, hermanos? La humanidad de Cristo. Se piensa que esta cubierta exterior era poco atractiva y de aspecto común, simbolizando así la humildad y sencillez de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia dice, hablando de esta primer cubierta de tejón, lea conmigo, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hermano, la cubierta de tejón, la cubierta exterior, hermano, ¿qué cosa? Es que esto es muy profundo, hermano, y tengo tanto que compartir con usted hoy. Hermano, le he dicho que el tabernáculo de reunión tiene varias dimensiones de interpretación y estamos viendo la primerita. Pero la cubierta que daba afuera, que daba al exterior, era la piel de tejón. Cristo, perdone lo que voy a decir, hermano, no lo digo con mala intención, no es peyorativo esto. Cristo tenía una cubierta de tejón que daba hacia afuera, su piel. Su piel. Dicen los conocedores que esa cobertura no era tan atractiva, no era tan llamativa. Piel de tejón no era lo mejor, pudieron haber usado cualquier otra cosa. Así el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano, era humano, era vil. Y de acuerdo a este pasaje, dice: no hay parecer en él ni hermosura. Nuestro Señor, bendito para siempre, de acuerdo a estos pasajes, no se le menciona como un hombre agraciado físicamente, por lo menos, físicamente. Dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En el segundo plano le voy a enseñar que ese tabernáculo son... Ay, Señor, ¿me meto o no me meto? Ese tabernáculo somos nosotros también, cuyo lugar santo es nuestra habitación con el Espíritu de Dios, y nuestra piel de tejón es esto que usted ve. Se arruga, se mancha, se deteriora. Entonces, la cubierta de tejón representa, hermanos, la humanidad de Cristo. Eso representa la cubierta de tejón. Estudiemos la segunda, la cubierta de carnero teñida en rojo. ¿Puede leer conmigo? Dice, nos habla de sustitución. El carnero que sustituyó a Isaac y Cristo como nuestro sustituto. Nos habla también de cobertura. La sangre de Cristo que nos cubre y que nos esconde del mal. Amén. Esta segunda cubierta, hermanos, era una cubierta roja. Era una cubierta de carnero, pero estaba completamente teñida de rojo. El rojo representa
la sangre de Cristo. El rojo representa el sacrificio de Cristo, representa la sustitución de Cristo en nuestro lugar. ¿Por qué carnero? ¿De qué era la cubierta, hermanos? ¿De qué era la cubierta? De carnero. ¿Por qué decimos que representa sustitución? Porque la Biblia enseña, oiga, profética y perfectamente, la Biblia enseña que quien sustituyó a Isaac no fue un cordero. ¿Qué cosa halló Abraham trabado entre los zarzales? Un carnero. El carnero representa sustitución, que fue el animal que murió en lugar de Isaac. El carnero representa sustitución. Cristo es nuestro carnero. Nosotros somos Isaac, que estábamos, hermano, estábamos destinados al juicio, estábamos destinados a la muerte, pero Cristo, nuestro bendito carnero, viene y toma nuestro lugar y Él nos sustituye. Entonces, hermano, esta cubierta también representa la sangre de Cristo. Así como esta cubierta, válgame la redundancia, cubría el lugar santo, así la sangre de Cristo nos cubre. Le decía yo ayer, hermano, cubrir significa esconder. Cuando se está en peligro, una de las herramientas que los hijos de Dios tenemos es que podemos cubrirnos con la sangre de Cristo. La cobertura no es un arma ofensiva. Escuche, cristiano, escuche, intercesor, líder, anciano, diácono. La cobertura de la sangre de Cristo no es un arma ofensiva, es un arma defensiva. La sangre de Cristo nos cubre, así como la sangre del Cordero Pascual escondió a los hijos de Israel del ángel de la muerte. Así la sangre de Cristo nos protege y nos cubre de todo mal. ¿Cuántos creen eso, hermano? La sangre bendita de Cristo nos cubre. Chicos, otra vez, ahí estamos ya. Ok. Bueno, hablemos, hermano, de la tercera cubierta, que era la cortina o la primer cortina, y esta era la cortina de pelo de cabra. La cortina, la primer cortina, tercer capa, primer cortina, era de pelo de cabra, que nos habla de la ofrenda que se paga por el pecado. Las cabras, a diferencia de los corderos, a diferencia de los carneros, las cabras eran animales malditos. Usted puede leer Levíticos 4 y Levíticos 40, perdón. Ahí cometió otro error, hermano. Levíticos 40 y 50. Y usted va a ver, hermano, que las cabras eran animales malditos. Hermanos, en el satanismo, ¿cuál es el animal que los satanistas usan por excelencia? ¿La figura de qué? ¿De una paloma? ¿La figura de un cordero? ¿Qué utilizan? La figura de una cabra. La cabra representa maldición, por lo cual representa la ofrenda que se dio por el pecado. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:21? Leamos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Padre hizo pecado a Jesucristo por nosotros. El Padre hizo pecado a Jesucristo por nosotros. Hermanos, miren, estas son palabras muy fuertes que yo he hablado de esto en ocasiones anteriores, y una vez más aclaro, no lo digo peyorativamente, ese es el sentido profundo del sacrificio de Cristo. Pero Cristo se hizo maldito por nosotros. ¿Sabía usted eso? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba muriendo desde la posición de un maldito. Él tomó nuestra maldición. Él se hizo cabra. Él se hizo ese animal maldito que tenía que morir por nuestros pecados, porque tomó nuestro lugar. Una vez más, no digo esto con mal sentido,
pero los malditos éramos nosotros, por nuestro pecado, por nuestras acciones. Nosotros éramos los condenados, pero Él tomó nuestro lugar. Así que la tercera capa, que es la capa de pelo de cabra, representa la ofrenda por el pecado. La cuarta capa, hermano, que era la cortina, la cuarta cortina era la cortina de lino fino. Dice, la segunda cortina, la cual daba al interior del tabernáculo, era de lino fino de 4 colores. Los podemos decir: azul, púrpura, carmesí y blanco, bordada con querubines de obra primorosa. Representa la justicia de Cristo. Nos habla también, ¿de qué nos habla también? ¿De qué nos habla también? De la habitación de Dios, quien mora entre los querubines. Amén. Vamos a comprobar esto. ¿Por qué los querubines? ¿Qué dice, hermano? Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor, Dios de Israel, ¿que qué? ¿Que qué, hermano? Que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. ¿Dónde tiene Dios su habitación, hermano? Entre los querubines. ¿Quieres llegar a la presencia del Señor? Tienes que pasar por los querubines. Vamos a leer más. Isaías 37:16 dice: oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás, aquí ya cambió la palabra, que estás, ¿qué? Sobre los querubines. Jehová cabalga sobre un querubín, voló sobre las alas del águila. Si usted es de los que tiene años en esta iglesia, usted recordará que yo le he enseñado que los querubines son los vehículos del trono de Dios. Los querubines son los seres. Dios para todo lo que hace no utiliza cosas. Dios utiliza seres. Porque Dios es un Dios ¿de qué? De vivos y no de muertos. Dios no utiliza cosas inanimadas. Dios utiliza seres. El trono de Dios, el vehículo de Dios son querubines. Los profetas los describieron. Los profetas, cuando miraron a los querubines, describieron seres con semejanza de metal y fuego. Cuando los querubines se ensamblan, parecen máquinas voladoras. Son, hermano, los que transportan el trono de Dios a donde se mueve. Por eso Dios habita entre los querubines, pero Dios mora sobre los querubines. Por eso, hermano, la insistencia de los querubines. Leemos otro versículo, dice: y el pueblo envió a Silo y trajeron el arca del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Querubines, 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 querubines. Donde Dios está, están los querubines. Por eso, y solo estamos estudiando el techo, por eso usted va a ver dentro del tabernáculo la insistencia con los querubines. Porque Dios mora entre los querubines y sobre los querubines. Los querubines son el transporte, pero a la vez son la escolta de Dios. Son la guardia, como si necesitara, hermano. Son la guardia del Dios Todopoderoso, que ellos anuncian su gloria con el resoplido de sus alas y con su voz. Eso significan los querubines en la cortina que da al interior del Mishkan, del tabernáculo. Leemos otro verso más. Lean ustedes, hermanos, mientras yo refresco mi garganta. Dice: y David una vez más, querubines. Muy bien. Ya terminamos de estudiar el techo del tabernáculo.
Ya hablamos de las 4 coberturas que tenía el Mishkan, que conformaban el techo. Ahora vamos a estudiar la puerta del Mishkan, la puerta del tabernáculo. ¿Cómo se llamaba esta puerta, hermano? ¿Cómo se llamaba esta puerta, hermano? La verdad. Ahora, yo no necesito decirle, ahora usted ya entendió qué significa esto, ¿verdad? ¿Cuántos ya entendieron? Levanten la mano. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Miren, yo soy el camino. ¿Qué cosa es? Puerta del tabernáculo. ¿Está conmigo? Yo soy el camino, la puerta del tabernáculo. Yo soy la verdad, puerta del Mishkan. Le hago una pregunta. ¿Cómo cree que se llamaba la puerta del lugar santísimo? ¿Cómo cree, hermano? La vida. La vida. La puerta del lugar santísimo se llamaba la vida. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, no termina el versículo ahí. ¿Qué sigue diciendo el versículo, hermano? Dígalo, ¿qué sigue diciendo? Y nadie va al Padre sino por mí. Hermanos, yo me he esforzado en dejarle claro que el único camino al Dios Todopoderoso se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie llegará al Padre. Nadie llegará a la presencia de Dios. No importa cuántas obras hagas, no importa cuánto dinero des, no importa cuán religioso eres. Si no conoces a Cristo, no llegarás al Padre. No es a través de ningún otro Dios, ni de ninguna otra religión. Interesante, hermano. Los hombres llegaban al tabernáculo de reunión, todo el asunto, y la puerta se llamaba el camino. Pasaban el altar de bronce, pasaban el lavacro, la fuente de bronce, y se dirigían hacia el Mishkan. Y lo que encontraban aquí, la puerta del tabernáculo, de la tienda, se llamaba la verdad. Y la puerta interior, para entrar al lugar santísimo, era la puerta de la vida. Y entonces entraban los sumos sacerdotes a donde estaba la habitación del arca de la alianza, el arca del pacto. Estudiemos la puerta del tabernáculo, la puerta del Mishkan, para entrar, por supuesto, a la tienda, para entrar al tabernáculo. Leemos, por favor, eso se desacomodó un poquito, pero leemos, es Éxodo 26, 36 y 37. ¿Qué dice el 36? Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra de recamador. 37 dice, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 bases de bronce para ellas. Amén. Por favor, diga fuerte: 5 columnas, 4 colores de cortinas. 5 columnas, 4 colores de cortinas. La puerta llamada la verdad, la puerta del Mishkan, tenía 5 columnas y 4 colores de cortinas. Esta puerta era llamada la verdad. Aquí está lo que decíamos: 5 columnas de madera de acacia cubiertas de oro sobre bases de bronce. Cortina o puerta colgante hecha de materiales de lino fino, de forma general, representa la justicia de Cristo. Apocalipsis 19:8, vamos a comprobar que el lino es justicia. Dice, y a ella, a su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Diga fuerte eso conmigo: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué representa el lino fino, hermanos?
las acciones justas de los santos. El lino fino es justicia. El lino fino son obras justas. Cuando usted ve en la Biblia, un hombre vestido de lino fino, sepa que allí hay justicia. Sepa que allí hay obras de justicia. Por eso esa multitud que era la que se convierte en su esposa, a su esposa dicen otras versiones. Hermano, esa multitud que va a ser arrebatada y que se va a convertir en la esposa de Cristo, una de las virtudes que tiene es que tiene justicia. Tiene obras de justicia porque estaba vestida de lino fino, blanco, resplandeciente. Entonces, regresando a nuestro tema, regresando a la puerta llamada la verdad, en general, el todo representa la justicia de Cristo. Pero su significado es la acacia. Esto ya lo hablamos. Dice, la acacia nos habla de la humanidad de Cristo. Estamos hablando de las 5 columnas, ¿verdad? La acacia nos habla de la humanidad de Cristo, pero también su incorruptibilidad. Así como la acacia ni se pudre ni se corrompe. El oro nos habla de su divinidad. Las columnas estaban cubiertas de oro. La plata de la redención de Cristo, que es a través de la propiciación. El 5, ¿cuántas columnas eran, hermanos? 5. El 5 es el número de la gracia. En la numerología bíblica, hermanos, 5 es gracia. Pues solo por gracia se puede entrar. ¿A dónde trataban de entrar, hermano? El que quería pasar esa puerta, ¿a dónde quería llegar? Al lugar santo. Al Kodesh, el lugar santo. Última dice, el 5 son las 5 cualidades del creyente representadas en los 5 tipos de ofrendas que se ofrecen en el altar. Este es el significado de las columnas. Este es el significado de las 5 columnas que formaban la puerta del Mishkan, la puerta del tabernáculo. Hablemos de los colores. A ver, regresemos. Sé que los colores ya se los sabe. Azul, púrpura, carmesí y blanco. ¿Qué representan los colores, hermano? Ya lo hemos dicho 4 o 5 veces en este estudio. ¿Qué representa, hermano, el azul? Divinidad. Divinidad. El azul representa el cielo, lo eterno, lo divino. El azul nos habla de su divinidad. ¿Qué representa el púrpura? Su realeza, su nobleza, así es, que Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Realeza es púrpura, o al revés, púrpura es realeza, el color de los reyes. ¿Qué representa, hermano, el carmesí o el rojo? Su sangre, su sufrimiento, su sacrificio. Y finalmente, ¿qué representa el lino fino blanco? Su pureza, su justicia, su santidad, su limpieza. Así es. El púrpura representa realeza, el carmesí, su sangre, su sacerdocio, su sufrimiento. El color azul representa su eternidad, su divinidad. Y el blanco representa su santidad, su perfección, su limpieza. Hermanos, cómo me gustaría que ustedes buscaran estos versículos bíblicos. Sería excelente. Usted puede encontrar una gran cantidad de información en estos versos. Ojalá que usted pueda buscarlos en casa, hermano. Son muchos, por eso no los puse cada uno, porque son muchos. Solo mire ahí en el rojo, en el sacerdocio, cuántas hay. En la santidad, su perfección, en la divinidad. Ojalá, hermano, ojalá que usted pueda darse a la tarea de buscar estos versículos en casa y estudiarlos. Pero son versículos que una vez más nos comprueban esta verdad,
El azul nos habla de su divinidad, el púrpura la realeza, el rojo su sangre, su sacerdocio, y el blanco su santidad, su perfección. 5. Hablemos de las 5 columnas que formaban la puerta. Oiga qué diferente, hermano. En la primer puerta, en la puerta del atrio, ¿cuántas columnas habían? 4. Cuando llegamos al Mishkan, aquí hay 5 columnas. El 5 es profético, el 5 representa los 5 ministerios de Cristo. Jesús es el apóstol por excelencia. Jesús es el profeta por excelencia. Jesús es el evangelista por excelencia. Jesús el pastor. Jesús el maestro. La quinta dimensión ministerial de Cristo. En Cristo operaron los 5 ministerios. Él es, no tiene, porque no lo recibió, nadie se lo dio. Él es los 5 ministerios. Él es el apóstol, Él es el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esas 5 columnas nos hablan de la quíntuple dimensión ministerial de Cristo. El 5 también representa los 5 ministerios en general, ¿sí? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, que están escritos en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. El 5 nos habla de regalos o dones. Los ministerios son regalos de Cristo a la iglesia. Son dones depositados en vasos humanos. Amado, usted ya sabe todo esto, ya lo hemos estudiado. ¿Quién da los dones espirituales? ¿Quién los da, hermanos? El Espíritu Santo. Los ministerios los delega o los designa el Hijo. Los ministerios son regalos del Hijo. Los 9 dones son regalos del Espíritu. Él, el Espíritu, da a cada uno como Él quiere. Pero los ministerios, Efesios 4, 11 al 13, y Él mismo, Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles. O sea que quien los nombra es Cristo. Quien los nombra es el cielo. Quien los nombra es Jesús. Él da los ministerios. Los ministerios son regalos. Los ministerios son dones de Cristo a la iglesia. Los ministerios son para perfeccionamiento. Por favor, diga perfeccionamiento. Los ministerios perfeccionan a los santos. Entre paréntesis puse líderes en general, ¿sí? Para que ellos hagan la obra del ministerio. Aquí voy a hacer una cláusula muy importante. Los 5 ministerios, oigan iglesia, oigan esto. Los 5 ministerios no perfeccionan al cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios perfeccionan a líderes. Los 5 ministerios tienen la función de desarrollar líderes, que a su vez se convertirán en el futuro en los pastores, profetas, evangelistas, pero también obreros, músicos, maestros, etc. Y ellos harán la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. No sé si lo recuerdo exactamente, pero más o menos así va. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ayúdenme, hermanos, búsquenlo, porque si no vamos a estar resbalándonos aquí. Búsquenlo, Efesios 4, alguien que lo busque, por favor. Efesios 4, 11 en adelante. Porque lo que quiero mostrarles es que los ministerios afirman o trabajan con los santos. Eso es lo que quiero mostrarles. Y los santos a su vez trabajarán con todo el cuerpo.
Continúa. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahí. Él mismo constituyó 5 ministerios a fin de capacitar a ¿quiénes? Amados, a fin de capacitar a ¿quiénes? A los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Continúe leyendo, hermana, por favor. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Ahí está bien. Los ministerios, hermano, repita conmigo, los ministerios desarrollan líderes. Por eso cuando estás bajo la cobertura de un ministerio, te puede parecer pesada su tutoría. Porque uno de los 5 ministerios no es tu maestrito de escuela dominical. Los 5 ministerios no son maestritos de escuela dominical. Y no lo digo peyorativamente, hermano. Los ministerios están para desarrollarte. Están para formar líderes para la obra del ministerio. Para que esos santos vayan y edifiquen todo el cuerpo de Cristo. Para que así todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Continuamos. Crecimiento del cuerpo. Los santos harán la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo, para llegar a la plenitud de la fe y de la estatura de Cristo. Nuevos niveles. No hay acceso a nuevos niveles en Dios sin la ministración auténtica de estos ministerios. Hermano, uno no puede avanzar en las cosas profundas de Dios si uno no está expuesto a la impartición, a la ministración de estos ministerios. Porque son los dones de Cristo para su iglesia. Son los regalos de Cristo para su iglesia. Y si alguien quiere profundizar en su búsqueda de Dios, tendrá que recibir de los ministerios, tendrá que reconocer los ministerios y tendrá que dejarse educar y enseñar por los ministerios. Esta es la representación de las 5 columnas que conforman, hermano, la puerta llamada la verdad. El lugar santo. Hemos llegado al lugar santo. Hemos entrado al Kodesh. Ya atravesamos la puerta de la verdad y ahora hemos llegado al Kodesh. Existen, y con esto finalizaré, existen 3 elementos dentro del lugar santo. Hay 3 cosas en el lugar santo. ¿Cuáles son, hermanos? La menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Hemos llegado al lugar santo. Cierre sus ojos. Hemos hecho un largo camino y hemos entrado al Mishkan. Hemos entrado al lugar donde el Dios Todopoderoso habita. Shaham, donde Él mora, donde Él habita. El Kodesh, el lugar santo. El lugar en donde se encuentra la menorá, el lugar en donde se encuentra la mesa de los panes de la proposición y donde se encuentra el altar del incienso. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido entender. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido comprender, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias porque tú deseas habitar con los hombres. Gracias, Señor, porque tú has abierto camino. Porque la tierra no puede contenerte, mucho menos una morada humana, mucho menos una casa hecha por hombres. Por eso todo esto no es sino la representación del camino que tú has abierto a tu verdadera morada. Seremos nosotros los que iremos allá, porque esa morada no está en este planeta. Seremos nosotros los que llegamos a tu morada eterna, el Olam, la eternidad, la luz inmarcesible donde habita el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú dejas el conocimiento y la revelación de tu palabra que nos bendice y que nos edifica día a día. Gracias, Señor, porque hemos llegado al lugar santo. En el nombre de Jesús. Amén.